En esta parte tercera de lo que es el estudio de la ley de urgente consideración en cuanto a la actividad policial, nos vamos a referir específicamente a lo que es la reforma de la ley de urgente consideración en cuanto a la ley de procedimiento policial 18.315. El primer artículo que vamos a mencionar, como ustedes tienen ahí, es el artículo 6º, que habla de la comunicación inmediata. Este artículo ya tenía que haber sido reformado. Existió un proyecto antes de la entrada en vigencia del propio Código Procesal Penal, en cuanto cada vez que se nombraba al tribunal o al juez, se cambiara la palabra por fiscal o ministerio público. Esa ley no prosperó en 2016, por lo que muchas denominaciones quedaron sin cambiar. Acá lo primero que hace justamente el artículo 6º es justamente cambiar, donde habla de la comunicación, información imprescindible para tomarse una clara representación de lo actuado, al fiscal. Entonces ahí sería la primera reforma, que es casi poner al día un elemento que era lógico e incontestable. Y por último, y no menos importante, es imprescindible poner al final, donde habla la duración de ese procedimiento, de esta comunicación al fiscal, que claramente dice que no podrá ser superior a las 4 horas. Ya veníamos manejando ese concepto nosotros en el Código Procesal Penal. Es lógico que así acontezca y que se haga claramente y que quede establecido. Vamos a seguir analizando porque hay mucho para hablar. El artículo 14 de la Ley de Procedimiento Policial, que antes se denominaba seguridad estrictamente necesaria, ahora se llama seguridad necesaria. No es porque sí un cambio de terminología, sino que hablamos otra vez, yo creo que ya me referí en las charlas anteriores, al por qué. Estamos hablando de una autoridad que emana del propio Poder Ejecutivo, del Ministro del Interior, y que es la única institución autorizada a hacer uso exclusivo de la fuerza, los medios de coacción y las armas de fuego, por lo que circunscribir la actuación, frenar, limitar la actuación, no es lo más conveniente. La ley del 2008 surge a raíz de, como decía el maestro Couture, refiriéndose a los códigos específicamente, pero puede ser también extensible a las leyes, que no son cuerpos estrictamente jurídicos, sino políticos, y agreguemos también hijos de su tiempo. Tomando en cuenta esa referencia, podemos ver que el artículo ahora, también en el cambio que podemos ver, dice claramente: el personal policial tendrá en todo momento presente que solamente se adoptarán las medidas de seguridad, antes decía defensivas u ofensivas estrictamente, ahora queda redactado: se adoptarán las medidas de seguridad necesarias para el cumplimiento de su función de acuerdo con la normativa vigente. O sea, es evidente que la palabra estrictamente no estuviera en el nombre iuris del artículo también significa que deberían sacarse del texto. O sea, esas medidas defensivas u ofensivas, hablamos de las medidas necesarias para el cumplimiento de su función. Recuerden que vamos a ver muchas veces, de acuerdo a la normativa vigente, o que la legislación, o que la Constitución, convenios internacionales en la materia, estamos hablando de lo mismo, la obligación que tiene la policía de hacer cumplir la ley, de ser quien recibe las órdenes de los fiscales. Ya vimos hasta cuándo, dónde y cómo se va manejando, lo sabemos del Código Procesal Penal, esta ampliación de conceptos la que vemos ahora, en esta introducción, pero que la función propia de la policía, que el artículo 53 recoge claramente, después otros más la van recogiendo, vamos a ver que es estrictamente necesaria para su cumplimiento. El siguiente artículo que vamos a analizar ahora, el artículo que nos va a llevar un trabajito. El artículo 20 de la ley de procedimiento policial habla justamente de la oportunidad del uso de la fuerza. Todos sabemos que cuando hablamos del uso de la fuerza podemos hacer un poquito de historia, hablando de los conceptos que ya habíamos visto hoy, de la racionalidad, de la progresividad, de la proporcionalidad,
y que nuestra legislación le agrega el concepto de moderación. Esa moderación que le aplica nuestra legislación también es un freno o es una manera de entender la utilización. Sin dejar de analizar ese punto, el artículo 20, que habla de la oportunidad del uso de la fuerza, cuando ya habló antes y fue explicando de a poquito, ¿tá?, cómo se iba a realizar, hoy nos va a poner a nosotros ahora en alguna reforma que tiene que ver justamente con el inciso o literal B del artículo 20. Fíjense que la policía hará el uso de fuerza legítima en sus cometidos, ya sabemos cuáles son, si se ejerce contra el personal policial o terceras personas violencia por la vía de los hechos, y fíjese la reforma, o cuando el personal advierta la inminencia de un daño por agresión con arma propia o impropia o sin ella, a fin de salvaguardar la vida o la integridad física propia o de terceros. Podríamos hacer un pequeño paréntesis, un pequeñísimo paréntesis, con respecto a que esto también hablaba hoy, ¿se acuerdan de que estuviera por cometer, se dispusiera a cometer el delito? Esto no es adelantar la actuación policial a donde no debe estar, es poner la actuación policial en donde debe estar, pero sujeta, sometida, pero antes que nada garantizada por la ley. Se tiene que darle al personal policial las garantías de un real procedimiento, o sea, que no tenga que dudar, no tenga que tener en cuenta que, como decimos en alguna clase, es muy fácil analizar el accionar policial desde un escritorio, con un café, con un mate, y mirando y reviendo los expedientes, cuando el personal policial tiene escasos segundos para resolver un procedimiento. Segundos. Si alguna vez en alguna charla dije una cantidad de segundos, ya aprendí a no decirlo porque a veces eran menos todavía los que podían padecer. ¿Sí? Se tiene que dar herramientas para que el personal policial se maneje de la mejor manera posible, pero con la seguridad que tiene un respaldo que lo habilita a ese accionar. Entonces, acá habla justamente por agresión con arma propia e impropia. No podemos detenernos. El alcance y contenido de esta introducción, esta guía de vista de la ley de urgente consideración, no nos permite ingresar a la consideración del artículo del Código Penal que habla de arma propia e impropia o el concepto de arma. Pero sí es evidente que dice con arma propia e impropia o sin ella. O sea, el policía tiene una consideración que está advirtiendo la inminencia de un daño por agresión y tiene que tener esa consideración para que se sienta respaldado en su accionar. Bienvenido sea el respaldo de la ley para el accionar policial al enfrentarse a este tipo de agresión, ya sea para el policía o de terceros. Analizando más adelante el propio artículo 20, nos vamos a encontrar con el literal F. Y cuando habla que antes hablaba de deba disolver reuniones o manifestaciones que no sean pacíficas, decía antes. Ahora va a decir deba disolver reuniones o manifestaciones que perturben gravemente el orden público. Ahí sigue que no sean pacíficas, por supuesto. En cuanto a que las mismas participen personas que porten armas propias, impropias o exterioricen conductas violentas. Está muy fresco en nuestra memoria algunos incidentes que acontecieron en la realidad y que motivaron determinada accionar policial en cuanto a personas que exteriorizaban conductas violentas. Es evidente que esto es un reflejo, otra vez, de la realidad plasmada en el accionar policial. Es evidente que el final del artículo 20, que también está en rojo y es muy interesante que lo diga, bueno, digamos que no la parte que está en blanco, sino que está en rojo, que es la gran innovación, dice que todos los puntos mencionados deberán ser protocolizados, definiendo el alcance de sus términos por vía de la reglamentación. O sea, la ley está dejando a la reglamentación que lo que haya es poner, otra vez dije yo, en negro sobre blanco, este tipo de comportamiento policial haciendo un protocolo en el accionar, que no era otra cosa que lo que se hace siempre. El protocolo de acción, que después se va a ver establecido en las diferentes materias que van a dar la instrucción al personal policial. Pero vuelvo, no es
que el legislador esté creando una norma vacía de contenido. No es que el legislador haya tomado en cuenta determinadas circunstancias que ocurren en el exterior para decir la voy a plasmar en mi legislación antes que esto ocurra. El legislador de la ley de urgente consideración y las reformas que se le hicieron, en tanto sea extra o intraparlamentaria, está diciendo que acontecen hechos de la realidad que deben ser observados con un gran detenimiento y que deben ser tomados en cuenta para plasmarlos en la ley. El artículo 21, que habla de la identificación y la advertencia policial, sacando un pedacito pequeño de artículo que hablaba de para la seguridad o integridad de terceras personas, o el inminente peligro, que eso es redondear el concepto, está bien semánticamente que quede claro, pero fíjense que en este último caso, o sea, cuando dice que podemos releerlo, en las circunstancias establecidas en artículos precedentes, específicamente el artículo 20, que habla de la oportunidad del uso de las armas, el personal policial se identificará como tal y dará una clara advertencia de su intención de emplear la fuerza con el tiempo suficiente para que su involucrado deponga su actitud, salvo que exista inminente peligro para su vida o integridad física de terceras personas. Es evidente que esto habla del momento en que se pueda realizar, y era la gran duda. ¿Qué pasa en la situación en que no se puede dar la advertencia porque el suceso está ocurriendo en la realidad? Una pregunta que han hecho varias veces, y en el ámbito académico mucho más. Y la respuesta estaba dada por el intérprete, por el autor, por el docente, por el aula, por la cátedra, pero que tenía que tener un respaldo legal para que ello después fuera tomado en cuenta y exteriorizado y considerado en un tribunal. Y para esto, el legislador del año 2020 le agrega al final del artículo de identificación y la advertencia policial, que consta en rojo, en este último caso, el personal policial queda eximido de identificarse y de advertir. Es evidente que cuando se puede identificarse y advertir y dar una clara advertencia de su intención de emplear la fuerza, es evidente que se da cuando se puede. Pero como la falta de ese elemento previo a la existencia de la ley podía traer una interpretación que fuera en contra del personal policial, este legislador lo plasma y ahora es claro que si puede dar la advertencia, está obligado a darla, dice justamente que el personal policial dará, es una obligación que la ley le impone, dará una clara advertencia cuando pueda, y cuando no pueda, no la dará porque está defendiendo su propia integridad física, su vida, o la integridad física o la vida de terceras personas. Esta pregunta que tantas veces nos han realizado ha encontrado una respuesta y es, digamos, plasmar en la ley un hecho de la realidad. Cuando hablamos de oportunidad del empleo de la fuerza, ahora vamos a hablar del límite para el empleo de la fuerza. Entonces estamos refiriendo al artículo 22 de la Ley de Procedimiento Policial. Vamos a analizar primero lo que está en rojo, que es lo que se agrega para que veamos dónde el legislador del 2020 hace hincapié. Dice, en el marco establecido en el artículo 20, ¿se acuerdan de la oportunidad? El uso de la fuerza, el uso del arma de fuego es una medida extrema. No está cambiado. No deberán emplearse las mismas, excepto cuando una persona ofrezca resistencia al accionar policial con arma propia o impropia, con capacidad letal o de apariencia letal. Voy a parar acá. Acá quiero parar y ya lo sigo. No es la primera vez que me dirijo a un público objetivo hablando de esta ley, ni tampoco hablo de armas. Hemos hablado muchas veces de las armas que son similares, copias de plástico o aquellas que, siendo totalmente reales, no están provisionadas, no están cargadas. Algunos que me están escuchando saben la respuesta. ¿Cómo va el policía a poner en su cabeza el analizar si el arma, que es original, que él la conoce, porque digamos, hasta en un tiempo puede haber sido esta suya, está provisionada, está cargada? Y lo otro, ¿cuánto de esa arma que usted sabe que es una réplica, es réplica o no? No se puede poner en la cabeza de una persona que está en un procedimiento policial ese tema. Pero fíjese que además de hablar de arma propia e impropia, otra vez, hablando del arma impropia, otra vez volviendo al concepto del 293,
un artículo muy viejo del año 34, 86 años, que además ya había merecido reforma en el proyecto de Código Penal que se entregó conjuntamente con el Procesal Penal y que, bueno, un día tomará luz. O sea que nos referimos a la peligrosidad manifestada por quien acciona contra el personal policial o contra terceras personas con un arma propia e impropia con capacidad letal o con apariencia de ser un arma letal. No podemos poner esa situación en la cabeza del policía. Y luego, al final de esta parte, cuando habla cómo se explica el empleo, el legislador dice: a los efectos de esta norma se entiende por empleo de las armas de fuego la acción de efectuar disparos. Queda excluido de este concepto el mero hecho de esgrimir el arma en el ámbito operativo. ¿Por qué junté las dos reformas? Porque quería que se diera cuenta que no estamos dejando al azar, ni no está considerado lo que se entiende por el empleo de armas de fuego, sino es justamente el accionar empleando el arma de fuego, no es la simple exhibición. Y ahora sí me permito volver para atrás cuando dije acá freno. Fíjese que dice: no deberán emplearse las armas, las mismas, ¿no?, las armas de fuego, excepto cuando una persona ofrezca resistencia al accionar policial con arma propia o impropia, con capacidad letal o apariencia letal. Acá había hecho un hincapié, había parado, voy a seguir ahora, o ponga en peligro la integridad física o la vida del personal policial actuante o de terceros, también lo manejé, y no se la pueda reducir o detener utilizando medios no letales. Es evidente que esa parte no está excluida, yo por eso que junté las dos reformas y ahora vuelvo para atrás. Nadie dice que acá sea un bill de impunidad, que la policía va a dejar de disuadir, dejar de utilizar medios no letales. No está diciendo acá, como se ha escuchado muchas veces, que a partir de ahora esto es una especie de permisividad para el uso del arma. No voy a usar ningún término que se utiliza en la realidad, no me interesa a mí utilizar términos que se utilizan por gente que puede tener interés en decir algo, ¿tá? Esto de gatillo fácil no es una manera para mí decirlo, me parece una falta de respeto a la autoridad y no lo voy a pronunciar, pero no significa ni mucho menos ese concepto. Está diciendo a qué se está refiriendo el policía defendiendo la integridad de terceras personas o la propia. Y a su vez se explica lo que es el empleo de armas. O sea, no se puede entender de otra manera que darle un respaldo a la autoridad policial cuando es agredida. El artículo parte de la base de que no puede utilizar medios no letales ante una agresión con medios letales. El artículo 23 de la Ley de Procedimiento Policial, hablando específicamente del empleo de armas de fuego, empieza con una derogación de un concepto que para mi gusto está muy bien empleado para evitar que el mismo sea utilizado semánticamente pero en contra de la autoridad. Fíjese que decía: cuando el empleo de armas de fuego sea inevitable. Ya habíamos hablado que había que utilizar medios no letales, que había que disuadir, pero la inevitabilidad tiene no solamente un peso en la palabra, sino una definición de la Real Academia Española, ya que en realidad ponía un freno a la actividad que el policía debe tener en su tranquilidad en el accionar. Ahora quedó redactado de la siguiente manera: cuando el empleo de armas de fuego sea indispensable, conforme a lo dispuesto en el artículo anterior, bueno, habla cómo debe actuar el policía. Entonces, ya habíamos hablado que actúa con moderación y proporción, ya habíamos explicado que la moderación, un concepto que se agrega por la legislación uruguaya. Después hablamos del inciso B y ahí sí vamos a encontrar en el literal B la reforma, que dice: reducirá al mínimo los daños y lesiones que pudiera causar al agresor, siempre y cuando ello no ponga en riesgo su vida o integridad física o la de terceras personas. Otra pregunta hecha y realizada en la academia, en la cátedra, en el aula, y que no encontraba respuesta satisfactoria por la ley porque no lo decía. No lo decía hasta ahora. Primero, nadie va a dudar de la doctrina del procedimiento, lo vamos a analizar dentro de dos transparencias. El policía debe actuar tratando de evitar causar mayores daños que pretende evitar. Nadie duda de eso. Acá lo dice claramente. Acá actúa según la moderación y proporción a la gravedad de la agresión. Pero quiere decir en cuanto siempre que no ponga en riesgo la vida de la tercera persona o del propio policía que está cumpliendo una tarea constitucionalmente protegida y encomendada. Y luego, el literal C, cuando habla justamente, que antes se hablaba, de que se va a garantizar de inmediato ese concepto de asistencia y que también podía
tergiversar el mismo procedimiento policial, porque al decir garantizará que se preste de inmediato, automáticamente se podía perder la línea de atención al procedimiento viendo la atención de la persona, cuando en realidad se puede hacer ambas cosas, pero si la ley obliga, la ley está diciendo algo y quien acepta un estado o un estatuto tiene que cumplirlo. La redacción ahora es más acorde a un procedimiento policial. Dice, procurará que a la brevedad posible se preste atención y servicio médico. No soy yo quien tenga que decir esto, sino el personal ejecutivo que está en los procedimientos, que esto es entender la realidad del procedimiento. Pero si estaba redactado de una manera, se cumple de esa manera. Esta redacción deja que el procedimiento se lleve de la manera que se tiene que hacer y atender a la verdadera situación del procedimiento. Habíamos hablado hace un minuto, le dije a ustedes, de la doctrina del procedimiento policial. Esto es una innovación de la ley de urgente consideración en cuanto a la ley de procedimiento policial. Y esta innovación tiene que ver con la presunción de legitimidad de la actuación policial. Voy a leer el artículo primero y después vamos a analizarlo. Salvo prueba en contrario, por supuesto, se presume que la actuación del personal policial en ejercicio de sus funciones es acorde a las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias vigentes. Creo que no una, sino varias veces dije el ajuste de la actuación de la policía a las normas constitucionales, legales y reglamentarias. Hablé hasta la de que hablábamos justamente de este mismo libro que estamos tratando, que es el código que tiene que ver con la actuación policial, la ley de procedimiento policial. ¿Pero qué quiere decir? Que se parte de una premisa, salvo prueba en contrario, que significa que todo puede ser demostrado de diferente manera, hay una legitimidad en el accionar policial que es el que tiene que dar respaldo en el accionar de la policía. No voy a ser yo que diga que es una regla, un vil o una especie de impunidad, para nada. Quiere decir, se entiende que es reglamentario, se entiende que es legal, se entiende que es constitucional, de abajo para arriba, el accionar policial le da la garantía de trabajar, de funcionar de acuerdo a la Constitución, a la ley y al reglamento. Sigamos porque me parece que el nuevo artículo que vamos a analizar ahora es muy interesante. El artículo 43, que se encuentra en la sección 1, que habla de justamente de identificación e identidad de la ley de procedimiento policial, hoy tiene un gran cambio en su nombre. ¿Por qué? Porque aquella que llamaba solicitud de información, que podía traer en consideración que yo solicito a alguien y alguien me lo niega, y ahí entramos en una discusión, ahora el artículo claramente dice que hay un deber de identificarse. Y lo que antes hablaba, que en el marco de procedimientos la policía puede solicitar la identificación correspondiente a personas que razonablemente, era el concepto que se manejaba antes, vamos a leer el artículo ahora que dice, toda persona tiene el deber de identificarse cuando la policía lo requiera. Esa parte que acabo de explicar hoy está terminada en un simple renglón. Después sigue, a los efectos de confirmar la identidad manifestada por la persona, la policía puede requerir la exhibición de su cédula, todo eso ya venía antes, no lo vamos a cambiar. Después sigue diciendo, si la persona careciere de documentación que acredite su identidad declarada, la policía podrá conducirla a su dependencia para tomar su fotografía e impresiones digitales e interrogarla acerca de su nombre, domicilio, estado civil y ocupación, dando cuenta de inmediato al Ministerio Público. En este caso el procedimiento no va a durar 4 horas, pues estamos identificando, va a durar 2 horas. O sea que acá es una excepción a la regla artículo 6 y a los artículos del CPP. Pero sí es importante darse cuenta que acá no es que cuando decía que teníamos elementos fundados para ver que era falso, no. Acá es clarísimo. Acá carece de identidad. Pero sigue diciendo, ¿qué pasa si acá ante el deber de identificarse, ante la duda de la policía, caemos en la negativa de la persona? Acá lo dice. Cuando una persona se niega a identificarse o presente un documento identificatorio, cuya autenticidad o validez la policía tenga dudas razonables, pueda ser conducida a la correspondiente dependencia policial con la finalidad de corroborar su identidad, dando cuenta en forma inmediata al Ministerio Público.
O sea, teniendo en cuenta que la palabra juez apareció y Ministerio Público tomó su lugar, como habíamos dicho antes, Tribunal, Ministerio Público, juez fiscal, es evidente que se está haciendo ni más ni menos que el cumplimiento de una norma que habla justamente de que tiene el deber de identificarse cuando la policía lo requiera. Vuelvo a decir lo mismo, no se sacó en el marco de procedimientos que tengan por objeto la identificación de personas requeridas por la justicia. Acá dice, la policía requiere la identificación de una persona. Si tenemos en cuenta las fases y las atribuciones del accionar policial, que empieza por la observación en la información en uno y en otro no, es evidente que una manera de hacer ese tipo de trabajo es requerirle a la persona que se identifique. O sea, esto viene a laudar toda una discusión en cuanto a si la policía podía o no requerir documentación en la vía pública a cualquier persona. Cualquier persona no dice toda persona tiene el deber de identificarse el requerimiento de la policía. No podemos, por el espacio de esta charla, de esta guía, de esta introducción, seguir analizando el artículo, sino que quiero analizar ahora el artículo 44, que habla justamente del alcance de la medida, pero esta medida que dice acá habla no de la identificación, sino del registro personal. Una cosa es identificación y otra es registro. Este artículo en realidad tiene, ustedes pueden apreciar, una X roja después de registro personal, porque ahí sacamos todo el tema del artículo 47 y el criterio, porque esto se derogó en el artículo. Entonces ahora dice así, la policía podrá realizar registros personales, derogamos todo lo que decía antes, se derogó, perdón, respecto de quien se hallare ilegalmente detenido o de quien existan indicios de que haya cometido o intentado cometer o se disponga a cometer delito, o cuando en el curso de un operativo policial debidamente dispuesto exista motivos suficientes fundados para dar cumplimiento a medida de resguardo imprescindible. O sea que vieron que la redacción, excepto la parte primera que está entre X, sigue la línea que teníamos antes. ¿Dónde empieza el primer cambio? En el cambio que también, desde antes de vigencia del código, y teniendo en cuenta, en aquel tiempo, la proximidad de la aprobación de la ley de violencia de mujer basada en género, y hoy ya en vigencia, la última parte que dice, el registro personal deberá respetar todo lo posible de limitaciones previstas en el artículo 55 de la presente ley. Perfectísimo. Y se efectuará por personas del mismo sexo, que también decía lo mismo, porque no cambió nada, siempre que sea posible. Entonces, también viene a poner otra vez en circunstancias que un procedimiento policial tiene circunstancias especiales que se dan en determinado lugar, momento, nocturnidad, espacio, que a veces requiere determinadas acciones. Acá es claro que habla de que siempre sea posible. Y luego, el último inciso, y esta norma es importante en esta parte, que yo quiero hablar con ustedes, es que dice así. En el caso del primer inciso, se va a referir a la vestimenta, a la mochila, a los bultos y los bolsos, y demás efectos que la persona transporte. La ley le agrega una última parte del artículo que dice, así como del vehículo en que se viaje. O sea, no solamente la persona, con la salvedad que hicimos del principio del artículo 44, no solamente siempre que se pueda, que sea posible del mismo sexo, sino a su vez, no solamente con lo que tiene que tener en cuenta que la persona transporte bultos o elementos o mochilas, como se llamen, sino también que se podrá practicar el registro, porque acá dice personal, en el artículo 44, sino que se agrega también del vehículo en que se viaje. Vamos a empezar a analizar ahora, como último artículo, y ya para culminar esta parte de la charla, de esta pequeña introducción o guía, el artículo 48 de la Ley de Procedimiento Policial, que tiene que ver con la conducción de personas implicadas en un delito. Fíjense que antes el artículo se llamaba así: conducción policial de personas eventualmente responsables de un hecho delictivo. Ahora el artículo se va a llamar conducción policial de personas eventualmente implicadas. O sea, el espectro es más grande y permite a la policía un accionar mejor.
Yo no quiero, si me llevaría mucho tiempo y se nos va a ir el campo, comparar los dos artículos. Lo que tomé en cuenta fue poner en la parte primera, cuando dice la policía deberá conducir a dependencias policiales a cualquier persona cuando existan, y recuerden que antes decía motivos suficientes o fundados, toda esa parte se cambia y se pone indicios fundados. De que está participado un hecho de la apariencia delictiva, o sea que si tenemos motivos suficientes o fundados sobre su responsabilidad, también acorta el accionar policial. Acá el indicio, no hace falta que lo explique, estamos hablando de un público objetivo que conoce determinados conceptos. La palabra indicio da cierta libertad, mayor amplitud de conceptos en cuanto a trabajo policial. Y sigue, quiero detenerme en la última parte, cuando dice asimismo, si en ocasión de procedimientos tendientes al esclarecimiento de hechos con apariencia delictiva, se verifica la negativa de personas eventualmente implicadas en los mismos a concurrir a dependencias policiales, y acá viene la gran reforma que se le aplica a este artículo. Dice así: la policía podrá conducirles y mantenerles en tales dependencias con la finalidad de obtener la información que fuera necesaria. Y luego dice que en los casos referidos en incisos anteriores o precedentes, la policía deberá dar cuenta de inmediato al Ministerio Público. O sea, ¿qué quiere decir esto? Queremos especificar que estamos hablando de que antes hablábamos de personas eventualmente responsables de hecho delictivo. Acá no hablamos de hecho delictivo, hablamos de personas implicadas. Acá no hablamos de motivos suficientes o fundados o de la participación, hablamos de indicios fundados, y luego hablamos que en el final del artículo se podrá conducir con la finalidad de obtener información que fuera necesaria. O sea, otra vez entiendo, y para culminar esta parte de esta charla introductoria, que se le da amplitud al trabajo policial, se reconoce la necesidad de que tenga una eficiencia, una eficacia, una autonomía en el trabajo y presente el trabajo al fiscal para que lo lleve a la autoridad judicial. Con esta parte me voy a despedir de este sencillo curso introductorio o guía para entender la ley de procedimiento policial desde la reforma de la Ley de Urgente Consideración 19.889. Muchas gracias.